para que después quede el video y si quieren compartirlo, lo compartan. Nico, si anda por ahí cuando quiera arrancar, sáquese el barbijo, Nico. Estamos para Nico y arrancar, Gustavo ahí. Nico. Nico. Buenas tardes. ¿Estamos para arrancar, Nico? Sí, debe ser eso. Ya arrancamos. Bueno, ¿Nada más eso? esta actividad está organizada por 2 escuelas, por fuera de la formalidad institucional, por eso hay quilombo con la tecnología, siempre. Es como una constante en las escuelas que haya quilombo con la tecnología. Nosotros teníamos preparado este lugar hermoso, pero no anduvo. Así que terminamos en una oficina. Bueno, Che, por ahí no querés sugerir a todo el grupo en general que se muteen todos Sí. y por ahí desmutearse cuando alguien quiere acotar algo. Si no se va a escuchar el ruido ambiente de todas las personas. acá uno de los chicos proponen que se silencie a todos los que no están hablando, así se puede escuchar porque se acopla. Muy bien. Sí, Nico, yo ahí los estoy muteando. Bien. Bueno, así brevemente, venimos, creo que la gran mayoría de acá nos conocemos todos con todos, pero hay algunos que no. Contarles que nosotros tenemos vínculo con, esta es la casa de la CTA, y dentro de la CTA está el Centro de Formación Profesional 403, que, como el 415 de Mar del Plata, dicta el curso de bioconstrucción. Lo empezamos a dictar a partir de una experiencia en la que participamos junto con Ricardo. Este es el tercer año que lo damos. Mierda, 3 años. Y bueno, hemos tenido algunas experiencias muy interesantes. Siempre nuestra intención es, por un lado, fomentar la autoconstrucción, pero en particular nos interesa mucho que en nuestro territorio haya un grupo que ofrezca el servicio de construcción de vivienda por construcción natural. Y en particular empezamos a pergeñar un proyecto con el profe, Gustavo Rodríguez Buri, y con algunos de los alumnos, para aprender las técnicas de construcción de estufas de alto rendimiento, porque, bueno, la idea es que precisamente también haya gente que pueda laburar de eso, y queremos hacer una movida de instalar este tipo de estufa, al menos con una experiencia, junto con alumnos y alumnos, una experiencia de estas por mes. Entonces, ¿hay alguna persona acá que tiene la experiencia, que evidentemente todavía no? Abajo hay un simbolito que son unos auriculares chiquititos. Tocalo, yo toqué eso y empecé a escuchar. Ahí está, esto es muy fuerte este tipo de intimidades que pueden surgir para cualquier lado. Así que bueno, este es un primer paso para nosotros. Cande, unos auriculares chiquititos que hay abajo, que yo los toqué y empecé a escuchar. Señora Fragueiro, silencio, por favor. Oh, Mutese. sorry. ¿Quién Sorry, iba a sorry. ser si no? Perdón, Nico, siga. No hay problema, este proyecto de estufas de alto rendimiento se va a llamar auriculares chiquititos. Ya está definido. Oh. Y bueno, arranquemos. La idea es decirte, Ricardo, que acá hay compañeros que laburan, digamos, en la obra convencional, ya lo conocen al CIDE, está el chino Mellao también, muy interesado de avanzar en esta iniciativa, porque son los que llevan adelante todas las movidas solidarias, y también porque les interesa laburar de esto. Así que, dicho esto, nada, avancemos y arranquemos. Muy bien, que salude al CIDE, que se arrime ahí a la cámara. Bien. Gracias, Nico, gracias, Gustavo, gracias, amigos de Patagones y de Mar del Plata también.
por esta oportunidad de compartir, como siempre hablamos, la construcción natural. Y bueno, está bueno también compartirla para los que están estudiando y para las personas que tal vez lo necesitan. Entonces, todo lo que tenga que ver con movidas sociales, más en esta época que viene el invierno, más en estas épocas con frío, que mucha gente pasa frío, llevarle soluciones, como son las estufas de alto rendimiento, para que cada vez más personas puedan acceder a este tipo de estufas que vamos a estar viendo hoy. Yo lo que preparé, más o menos, no vamos a terminar de ver todo hoy, así que es muy probable que si Gustavo y Nico lo disponen, podamos tener también otro encuentro el jueves que viene, porque me parece primero encarar el tema como lo encaro yo, que en realidad lo encaro yo porque me lo ha hecho encarar así Jorge Belanco, ¿no? Vamos a ver primero un PowerPoint que habla del uso eficiente de la leña y de muchas cosas que nosotros desconocemos al momento de usar la leña y quemar leña como modo de calefaccionar. Así que lo que vamos a hacer primero es ver un PowerPoint, vamos a ver el uso eficiente de la leña, el principio básico, así como lo que son los quemadores mejorados. Para luego pasar a ver hoy estufas rusas, o lo mal llamado estufa rusa, que en realidad es la estufa INTA rusa, que paradójicamente la desarrolló el INTA hace varios años para el Alto Valle del Río Negro. Ahí nace lo que nosotros le llamamos estufa rusa. Las estufas rusas, como bien dice su nombre, obviamente se descubrieron allá, en Rusia, hace miles de años, se hacían con barro y con piedra. Así que lo que hizo el INTA fue adaptar una estufa económica y simple para el Alto Valle del Río Negro. Así que bien, voy a empezar primero a abrir el PowerPoint, después compartir pantalla, así que en la medida que vayan surgiendo dudas, nada, levantan la mano, van preguntando, no hay ningún tipo de problema. Ahí empiezo a compartir pantalla. Bien. Ahí estamos. Bueno, como pueden ver, este es material que me ha facilitado Jorge Belanco ya desde hace un tiempo y que viene muy bien para entender. Esperen que sigo admitiendo gente. Sí, bien. Entonces, primero entender esta cuestión de, lo siento la gente que hace asado los días domingos, pero ojalá después de esto varias personas dejen de usar carbón vegetal para hacer leña. 1 kilo de carbón vegetal equivale a 12 kilos de leña. O sea, cuando nosotros vamos a comprar esa bolsita de 5 kilos de carbón para hacer un asado el domingo, querramos o no, estamos siendo partícipes de quemar 60 kilos de leña. O sea, nos tenemos que un poco a partir de ahora sentir culpables por la cantidad de leña que estamos haciendo quemar de una u otra forma. Esto hace que el carbón vegetal sea ambientalmente el más caro de los combustibles existentes, siendo además el más costoso energéticamente. O sea, 1 kilogramo de carbón vegetal que nosotros quemamos entrega 4.000, 5.000 kilocalorías, que es la energía, que es lo que nos va a calefaccionar a nosotros. 12 kilos de leña entregan 42.000 calorías. El proceso del carbón vegetal, el carbón mineral, carbón vegetal, se produce en grandes hornos, se quema la leña, en un momento se apaga y eso es lo que nosotros compramos como carbón vegetal. Entonces, cuando nosotros vamos a comprar esos 5 kilos de carbón, esos 5 kilos de carbón se hicieron con 60 kilos de leña. ¿Tá? Por si no quedó claro, yo se los vuelvo a repetir. Entonces, el costo ambiental se acumula desde hace siglos, contamina notablemente el medio ambiente. Imagínense que, de vuelta a lo mismo, para 1 kilo de carbón, 12 kilos de leña, cuántas emisiones de gases contaminantes, cuánto humo, cuánto calor tiramos al medio ambiente. Se emplean muchas horas hombre para su recolección, no hablemos del pago que reciben las personas, muchas veces niños que trabajan en hornos de carbón. Se corta más leña que la que se reproduce, obviamente, y se quema en condiciones precarias, tecnológicamente deficientes. Entonces, para entender esto, quemar leña siempre va a ser y será destrucción de materia orgánica
fuera de los ciclos naturales. Bien, aunque no es posible evitar el uso de la leña en un largo plazo, existen estrategias básicas para enfrentar los problemas que acarrea. Primero, reemplazar la leña por otros energéticos de menor impacto ambiental. Luego, introducir plantaciones energéticas y introducir quemadores más eficientes para la leña, que es lo que vamos a estar viendo un poco hoy. El tema de introducir plantaciones energéticas, nosotros tenemos que saber que desde el momento que elegimos calefaccionarnos con una estufa a leña, tenemos que empezar a pensar de dónde va a salir esa leña. Y no tiene que ver esto con si lo podemos pagar o si no lo podemos pagar. Tiene que ver con que vamos a estar extrayéndola de la naturaleza, y hoy en día, o hace varios años, la naturaleza nos viene padeciendo a nosotros como seres humanos y habitantes de este mundo. Entonces, tenemos que pensar en generar esa leña, ¿no? O en por lo menos plantar un árbol, 2 árboles, o los árboles que nosotros utilicemos para calefaccionarnos en este caso, o para cocinar en otros. Se dice que, viviendo en el campo, una familia necesita un árbol por año para utilizar, tanto sea de calefacción como para cocinar. Tenemos que tenerlo en cuenta esto a modo de, en algún momento pensar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a consumir? Yo muchas veces me aterro cuando veo los camiones y los camiones de quebracho que se siguen desmontando en el Chaco y en otros lugares. El quebracho, como toda leña, resistente y perdura, tarda cientos de años en crecer, y no creo que nadie hoy en día esté haciendo plantaciones de quebracho, seguramente porque no conviene. Plantar un quebracho hoy capaz que implica o significa sacarle leña dentro de 30, 40 años, y eso no es negocio para nadie, pero nadie está pensando en cuántos años nos quedan de quebracho. Por eso, y vamos a ver también que el quebracho no es digamos, una buena madera para quemar y para entregar calor. Bien, entonces, las 3 estrategias estas que nombramos pueden ser posibles de un modo simultáneo, y es importante que estén acompañadas por la educación, que es lo que hoy un poco me toca hacer. ¿Cómo se quema la leña? Recuerden, si hay preguntas, abran micrófono y pregunten directamente. La madera es fundamentalmente celulosa y es carbono e hidrógeno. El carbono e hidrógeno más oxígeno produce una reacción química conocida como oxidación. El famoso triángulo de fuego entre el combustible, el aire y la temperatura. El aire obviamente es el oxígeno y la temperatura forman este famoso triángulo de fuego que me sirve a mí como para lograr. Si falta uno de estos 3, obviamente no tenemos fuego. Mala combustión. En general, los fuegos comunes abiertos y en el suelo presentan serios defectos en relación con la pirólisis y la falta de oxígeno. ¿Esto qué quiere decir? Mucho humo, carbono y partículas largadas al medio ambiente, leña muy grande, que es difícil de quemar, la llama roja-naranja, que es una llama que denota bajas calorías, y la ceniza termina cubriendo parte del oxígeno, además de la mala ventilación inferior. Entonces, si yo pongo leña grande contra el piso, la ceniza va cayendo, el aire no circula por abajo, y al no circular, hace que esa leña se queme mal. Por ende, va a entregar menos calor, va a ser menos fuego y va a ser menos eficiente. Bien, para una buena combustión, el tamaño de la leña debe ser pequeño para aumentar la superficie en contacto con el aire. Esto es muy importante. La ventilación con aire debe ser abundante sobre toda la superficie de la leña. Y la temperatura de leña debe ser lo suficientemente alta para iniciar la pirólisis o gasificación de la madera. Bien, en todo tipo de quemadores es ideal procurar una buena ventilación, tamaño de combustible pequeño, como dijimos, y evitar que las cenizas cubran el combustible. Conseguir que la llama producida pueda llegar íntegra al objeto a calentar. Pensémoslo a modo, no sé, de un fogón en un camping que no ingresa el aire de abajo, que estamos quemando mal. Bueno, eso va a hacer que quememos mucha más leña y que las calorías que nos entrega ese fuego sean menores. Entonces, si tenemos paredes de protección al viento y abajo tenemos un lugar donde la ceniza caiga, como por ejemplo una pequeña rejilla, vamos a tener obviamente un fuego que nos entregue más calorías.
Ahora arrancamos a ver quemadores mejorados. La idea de esto es que ustedes puedan, digamos, comprender, así como hablamos un poco de cómo quemar la leña, cómo es el combustible, el tamaño de la leña, la ventilación, que entendamos el concepto de lo que es un quemador mejorado. ¿Qué ventajas tienen? Reducen hasta el 60% del consumo de leña. O sea, el empezar a hablar del uso eficiente de la leña implica que seamos conscientes de cuando estamos quemando leña. Entonces, si nosotros hacemos un quemador mejorado, como los que vamos a ver más adelante, o como son las estufas de alto rendimiento, tenemos que saber que solo vamos a consumir un 60% menos de leña, lo cual es mucho. Pensemos que estamos hablando que con la mala utilización de una familia se podría calefaccionar otra familia más. Disminuyen los tiempos de cocción y elaboración de los alimentos. Obviamente, al utilizar menos leña, utilizamos menos tiempo. Perdón que se me pasó la diapositiva. Mejoran también el control de humo. Obviamente son más higiénicos, comodidad en altura de trabajo y el no ahumado de ropas y pelo para las personas o para los lugares donde se cocina directamente al fuego. Disminuyen los tiempos de reconexión de leña y reemplazan la leña por otros desechos de origen vegetal. Bien, un fogón mejorado. Acá tenemos dos detalles de lo que sería un ejemplo de una cocina. Humo controlado, ojos protegidos, porque directamente la olla se apoya directamente acá. Entonces la olla, no sé, la pava, el elemento que nosotros pongamos para cocinar, no solo hace que el fuego no nos dé directamente en la vista, sino que también protege para que por ahí no salga humo. Buena posición de trabajo, obviamente más higiénico, la olla firme, sin quemaduras y fuego concentrado y protegido. Fíjense en el detalle acá cómo se ve. Bueno, en este caso lo que es el cenicero, el fuego directamente que le da a la olla y cómo después sale por lo que es la ventilación y la salida al exterior. ¿Qué tipos de quemadores mejorados tenemos? Bueno, la cocina de barro. La cocina de barro es antiquísima. Acá vemos el detalle, no solo cómo se ve desde arriba, sino desde abajo. Entonces nosotros podemos armar todo esto en barro, calentar dos ollas y una pava, lo que querramos. El fuego le da directamente al elemento, y además el barro lo que hace es cubrir y mantener ese calor. Menor tiempo de cocción, entre un 30 y un 50% menos de cocción. Bueno, sí, no hay humo, no hay hollín. Menor consumo de leña, entre un 40 y el 60%. Conserva el calor por más tiempo, esto es algo muy importante. Siempre yo pongo el ejemplo de la parrilla en el fogón, digamos, de hacer al aire libre la cocina, la comida, el asado, lo que sea. Todo ese calor está yéndose hacia arriba. Si nosotros logramos taparlo con barro, mantenemos ese calor y vamos a tener que utilizar mucha menos leña en mucho menos tiempo. Otra de las ventajas, puedo utilizar solo ramitas, hojas o pequeños trozos de madera. Yo creo que para cocinar un guiso acá y con 2 cajones de verdura, ya está. Con la leña de 2 cajones de verdura ya cocinaste. El horno hemisférico o llamado horno de barro. Yo sé que hay CFP en Patagones que tienen horno de barro. Doy fe. Bien. Es poco recomendable a nivel doméstico. A ver, hablemos de lo que es el nivel doméstico. Consume de 3 a 4 kilos de leña por kilo de pan. Funciona en forma continua y es eficiente, por ejemplo, en panaderías, ya que se aprovecha la cualidad inercial de los muros. O sea, el horno de barro, si yo quiero cocinar una vez o 2 veces por semana en casa, no es muy eficiente. Sirve en las panaderías, el horno se calienta, se le da fuego 2-3 horas, se retira, digamos, lo que es la leña, lo que quedó de cenizas, y se cocina durante varias horas. Para eso es efectivo. Pero fíjense que para hacer pan, si supongamos que yo quiero hacer un par de kilos de pan en casa, el cálculo que hay es de 3 a 4 kilos de leña por kilo de pan. En cambio, en lo que es el horno mixto de tambor, horno chileno o horno de tambor que le llaman, es un horno tipo inercial como el hemisférico, pero directo como las cocinas a gas. ¿Qué cualidades tiene? Inmediatamente al encender el fuego comienza la cocción. Fíjense que las llamas le dan directamente acá al tacho, ¿no? El calor envuelve el tacho y después recién ahí sale por el conducto de aire.
Una vez calentada la masa inercial, es posible sostener la temperatura con muy poca leña y permite la cocción indirecta de los alimentos. Es fácil de construir, mantener y manejar. Consumo aproximado medio kilo de leña por kilo de pan. Fíjense que es de 6 a 8 veces más eficiente que el horno de barro. Esto es, digamos, para un uso doméstico, y es el horno que se recomienda hacer, qué sé yo, en el caso de los comedores barriales o lugares que se cocine mucho para afuera, es mucho más eficiente. Nosotros hemos hecho varios de estos tipos, y la verdad que se cocina, nada, con ramitas y con muy poca leña. Aparte es muy fácil hacerlo. Sí, acá tengo que decir algo y reconocer, no van a pretender tener el sabor en las comidas o en el pan acá que en el horno de barro. ¿Por qué? Porque esto se cocina dentro de la lata. Lo que ven acá es un tacho de 200 litros y la cocción de la comida se produce, digamos, adentro del tacho. Sí, es un calor muy envolvente, ya que toda la superficie del tambor se calienta, entonces le da un calor muy envolvente y la comida se hace rapidísimo. Bien. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Un calefón de tambor. Ideal para uso rural, construido con tecnologías y herramientas muy simples, con un máximo de aprovechamiento energético. Acá es el mismo, digamos, el principio de funcionamiento es el mismo que venimos viendo en todo. La diferencia acá es que en vez de tener un tancho de 200 litros para cocinar, lo tengo en forma vertical, con una buena base. Acá puede ir una serpentina, que se ve con el agua fría que entra y la caliente, la fría entra por abajo, como siempre sabemos que el agua caliente sube, y de arriba se toma el agua caliente, que después vamos a utilizar para la ducha o para lo que queramos. En este caso se puede hacer con esta serpentina o se puede hacer libre también, sin serpentina, cerrar el tacho, digamos, herméticamente, ponerle una válvula de escape por si hay mucho calor, porque eso podría llegar a explotar, una pequeña válvula de presión, y eso nos permite tener agua caliente. Nosotros hicimos uno parecido a esto, después tal vez no lleguemos con el tiempo hoy, pero la semana que viene, si es que todo marcha bien, les voy a mostrar una foto. De hecho, hay algunas personas que están acá que han participado de hacer eso. Lo hicimos en uno de los talleres que tuvimos durante una semana, y con este sistema puesto arriba de lo que es una J de la Rocket, se bañaban por día entre 20 y 30 personas. Entonces, mantenemos temperatura estable, 200 litros para que la gente se pueda bañar. Y realmente funciona muy bien, utiliza muy poca leña, y es una solución para lugares tal vez en el campo con acceso a leña, pero no al gas. Perdón, Ricardo, ¿qué combinaron esto con la Rocket, decías? Sí, después te voy a mostrar una foto. Bien, las estufas convencionales, según John Seymour, todo lo que hace es reconfortar el corazón, enfriar la espalda y calentar el cielo. Son muy románticas, dicen. ¿Cuál es el concepto de estos famosos hogares a leña que conocemos? Estaban hechos en otra época, en el campo, seguramente contra una pared que da al vecino o a la nada. Entonces tienen bocas muy grandes, consumen mucha leña, pero en realidad no entregan mucho calor. Lo único que hacen es entregar el calor de frente. Entonces, el ejemplo que se ve acá es que si yo quemo, por ejemplo, 10 troncos, solo va a entregar un tronco y medio de calor. O sea, el resto del calor, ¿hacia dónde va? Hacia arriba. ¿Por qué? Porque eso quema y el calor sale. Ni siquiera, digamos, da a veces a una pared que dé hacia otra habitación. Entonces, todo el calor lo que estamos haciendo es tirarlo hacia arriba. Solo nos calienta frontalmente. En este caso hay una salamandra, las salamandras famosas de hierro, que mejoran un poco el rendimiento. ¿Por qué? Porque la salamandra, por convección, reparte calor en todos los lugares. Entonces, tal vez de 10 troncos que quemamos, nos entregan las calorías de 3 troncos. En cambio, las estufas de alto rendimiento, como vemos acá el ejemplo de una estufa rusa, si quemamos 10 troncos, obtenemos el calor de 8. ¿Y esto por qué? Porque la forma de quemar es esta. Esto genera, digamos, así como las estufas Rocket, una doble combustión. Entonces los pedacitos de leña o que no se quemaron se terminan quemando. Todas esas digamos, chispas volátiles que vemos se terminan quemando, lo cual termina dando una mayor temperatura de combustión, y lo que hacemos después
es retener el aire caliente. El aire caliente no se va acá hacia arriba y termina saliendo hacia el cielo o por la chimenea, sino lo que hacemos es retener con un par de vueltas el aire caliente para que recién ahí salga por el conducto. Bien. ¿Dudas, preguntas de esto? Así pasamos a la otra parte. De a uno, por favor, ¿eh? ¿Quedó todo claro? Todo re claro quedó. Bien, joya. Bien. Che, Richard, Sí. escúchame, ¿y un hogar se puede mejorar? O sea, ¿cómo sería una manera, tenés un hogar y lo querés mejorar porque no podés hacer una otra estructura, otra... ¿Entendés lo que digo? Sí, ¿O lo no que sirve? pasa es que es muy difícil. ¿Cómo lo mejorás? Vos lo que tendrías que hacer en un hogar a leña sería conducir el aire. ¿Cómo haces para meterte dentro de una chimenea? No lo Claro, por podés- eso te pregunto. Y es medio difícil. Sí, acá André me dice de cerrarlo y ponerle una chapa, pero es medio relativo. Es medio difícil. Y una de las cosas que no se hacen desde la construcción es pensar en la calefacción. Se construyen las viviendas sin pensar en cómo las voy a calefaccionar. Obviamente, los hogares a leña se hacían en una época donde la leña sobraba, donde no se pensaba que iba a faltar, digamos, leña, o que la energía o el gas iba a salir tan caro. Entonces no se piensa en las viviendas, pero sí hay que pensar las viviendas en base a lo que es calefacción, y eso muchas veces no se hace. Quedan 9 minutos y medio. Recuerden que cuando se termine, volvemos a ingresar para ver la otra parte que nos falta. Bien, vamos a pasar a ver ahora, esperen. ¿Sí? ¿Había una pregunta? No. Sí, Ricardo, ¿se puede combinar, por ejemplo, la estufa Rocket con una serpentina para dirigir la calefacción a otra habitación, por ejemplo, para aprovechar todo el calor? Sí, a ver, se puede hacer eso, se puede hacer en una Rocket, se puede hacer en una rusa. La rusa, hay un manual de la rusa que vamos a estar viendo hoy, que viene con una serpentina para calefaccionar, pero mayormente se utiliza para calentar agua. O sea, no es la misma temperatura que vos necesitas para calentar agua que para calentar, por ejemplo, un circuito cerrado de radiadores. Podés calentar las dos cosas, las podés calentar igual. Siempre cuando pensamos en calefacción o en calentar agua, muchos por ahí dicen se puede calentar tal vez un piso radiante, también lo podés calentar con agua, pero bueno, son distintas temperaturas, pero todo se puede hacer. Siempre, obviamente, lo tenés que pensar. Si vos haces una estufa, ya tenés que pensar si vas a calentar agua, si vas a poner la serpentina y dónde la vas a poner. Bien. Gracias. Vamos, acá tengo una amiga, no puede entrar, tienen que aceptarla, creo. Bueno, ahí estoy aceptando a 2 personas que tienen media falta. Esperen que les voy a mostrar. No, todavía no es. No se está Bárbara. No sé. Esperen que Andrea me reta, por eso. Bien. Acá hay 2 o 3 2 personas mínimo que están en la charla esta, en la clase, por así decirlo. Acá hicimos la J de una Rocket, ¿no? Como pueden ver acá. Esta es la famosa J de la Rocket, que la vamos a estar viendo seguramente la semana que viene. Y lo que hicimos ahí fue ponerle, como acá se ve, un tacho de 200 litros. Esperen que achico un poco. Fíjense, quemábamos las ramitas acá, fíjense que la llama toca el tacho lo que hicimos de 200 litros fue aislarlo, y después pusimos el caño de agua fría que entraba bien abajo y el de caliente que salía bien arriba. Con esto se bañaban diariamente entre 20 y 30 personas. Lo que hacíamos, el tacho estaba sin serpentina, sin nada, bien sellado obviamente, y con las conexiones. Se calienta el agua y ya queda la inercia, entonces cuando el agua va entrando, va circulando, se va calentando, y esto permitía que varias personas se bañaran, así que es una buena salida para tener calefacción. Obviamente que esto se puede mejorar. Fíjense que el calefón a leña que se mostraba antes tiene paredes de barro, nosotros lo hicimos provisorio,
prendíamos la leña 1 hora, 1 hora y pico antes de que la gente se fuera a bañar, y lográbamos darle agua caliente a muchas personas durante una semana. Así que es una buena forma de entregar, digamos, carpincho. Bien, vamos a arrancar a ver el tema de, bueno, acá podemos ver para los que no... Hay una pregunta Sí. Perdón, acá una pregunta. ¿Cómo funciona el sistema de circulación de agua si de repente, bueno, nadie más se baña? ¿Cómo sigue circulando? ¿Se acumula en algún lugar? ¿Es agua caliente? No, el agua caliente queda. Si no se usa el agua, queda caliente ahí. Como normalmente eso tiene circulación directa, vos abrís la canilla, el agua sale desde arriba caliente, y a medida que sale ese agua caliente, va ingresando el agua fría. Por eso lo prendíamos directamente para cuando la gente se bañaba. ¿Se entendió más o menos? Sí. Bien. Les comparto acá una fotito, antes de que... Tengo tantas ventanas abiertas. Esta es una famosa cocina a leña vieja, pero muy vieja. Esto de hecho es en Perú, en el lago Titicaca, y así cocinan en muchos lugares. Ven el fuego, el primer lugar para la olla, el segundo para la pava y después la salida. Obviamente todo hecho en barro, tal vez con ladrillos, pero esto funciona en muchos lugares y fíjense lo eficiente que es, ¿no? Con la rejilla abajo para la ceniza y con el espacio para calentar directamente las dos pavas. Bien, bueno, vamos a arrancar a ver el sistema de la estufa rusa. Esperen que encuentro las fotos. Bien, así como veíamos hoy en una imagen el principio de funcionamiento, yo después les voy a mandar el manual del INTA de estufa rusa. Se hace toda con ladrillos y con tejuelas refractarias. Está el modelo de la estufa rusa chica, la estufa chica con horno, la grande sin horno, y con horno hay varias variedades, hay varios tipos de estufas, y todos dependen de el tamaño, digamos, de los ladrillos. Fíjense que acá tenemos el quemador, como veíamos hoy, después el aire caliente da la vuelta, y después termina saliendo. Este tipo de estufa se hace básicamente con ladrillos refractarios. Se utilizan todos ladrillos refractarios. ¿Por qué? Porque ese calor, más allá de retenerlo, lo estamos acumulando en los ladrillos. El ladrillo refractario absorbe mucho calor que después nos lo devuelve a la vivienda durante todo el tiempo que mantenga esa temperatura. Mayormente, bueno, yo tengo una estufa de estas rusas en casa, y uno puede ponerle leña hasta las 10, 12 de la noche, y al otro día capaz que a las 2 de la tarde todavía está tibia o entregando calor. Entonces mantiene mucho la temperatura y después la va soltando. Se puede hacer también con ladrillos cocidos, se puede hacer con ladrillos crudos y con tejuelas refractarias siempre, pero bueno, no es el mismo rendimiento que tiene la estufa si utilizamos ladrillos refractarios a ladrillos comunes o ladrillos cocidos. Bien, ahora vamos a ver un poco el paso a paso. Recuerden cuando se corte volver a arrancar, ¿eh? Bien, esperen que estoy buscando la carpeta. Tengo tantas carpetas abiertas que no la encuentro. Ahí va, ¿eh? Bien. Lo primero que se hace para hacer la estufa rusa, y por una cuestión de comodidad, por un lado digamos, de poner la leña, de no ponerla en el piso, es hacer una base de unas 6, 7 filas de ladrillos cocidos, que el interior se rellena con botellas de vidrio, sal gruesa y arena. ¿Esto para qué es? Para que el calor que genera la estufa no se vaya hacia el piso. Entonces, levantamos a modo de pilar o de base unas 6, 7 filas de ladrillos, rellenamos adentro con
botellas de vidrio, como decía, con sal gruesa, con arena, todos materiales que impidan, digamos, que el calor se vaya hacia abajo. Esto como primera medida. Luego de esto, nosotros normalmente acá lo que hacemos es una pequeña losita, a veces con hierro, le armamos una losa de unos 3-4 centímetros, obviamente con concreto, piedra, como si fuera hormigón armado, a veces con varillas y todo, porque muchas veces el peso de la estufa rusa grande con ladrillos refractarios es bastante. Una vez que arrancamos de ahí, lo que hacemos es la base, que se hace toda con ladrillos refractarios. Lo bueno del manual que después les voy a compartir es que está el paso a paso de cómo va cada fila. Y es la idea, bueno, de esta segunda parte de esta charla, curso taller, digamos, ¿no? que la vamos a estar armando, pero esta misma. Entonces, la base se hace toda con ladrillos refractarios, y lo que voy haciendo yo es ir levantando las paredes con los ladrillos. La idea es hacerlo ahora y que ustedes lo vayan viendo. Les voy a mostrar de paso, antes que se corte, las fotos.